Muy buenos días. Vamos a continuar hoy con nuestra exposición de Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 14. No vamos a ver completo el capítulo 14, me imagino, porque es un capítulo bastante largo y además con bastante materia, y además tenemos que acabar unos minutos antes, de manera que en ese sentido el capítulo 14 no lo concluiremos hoy, pero casi lo vamos a acabar. Yo espero que casi lo vamos a acabar. Vamos a leer en este capítulo 14 la parte que vamos a ver hoy. Capítulo 14, versículo del 1 en adelante, dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados.
y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Bien, nos vamos a quedar aquí, vamos a ver si conseguimos cubrir todo y, por favor, ¿alguno de ustedes querría encomendarnos al Señor en oración? ¿Alguno de ustedes, cualquiera? Gracias, Padre amado. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, Padre. Gracias, Padre, por regalarnos este hermoso día, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí presentes, Señor, por lo que vendrán, Señor. Gracias por la vida del hermano César Vidal. Seas tú, Padre, con él ahí donde él está, Señor, acompañándolo siempre, Padre. Gracias por su vida, Señor. Bendice, Padre, este día, Señor, Padre. Que nuestro corazón sea de esa tierra fértil, Señor. Que cada palabra escuchemos, Padre, pongamos en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Bendecimos este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a un tema en el que Pablo está siguiendo fundamentalmente con lo que empezamos ya hace varias semanas, que es el papel de los dones en la Iglesia. Ustedes recordarán que primero en el capítulo 11 Pablo entró en la celebración de la Cena del Señor, cómo es esa celebración semanal de la Iglesia, y ya pudimos ver cómo la celebración de la Cena del Señor pues no se parece excesivamente a la celebración de la Cena del Señor que hoy en día se ve en muchas iglesias. A continuación, Pablo enlazaba la celebración de la Cena del Señor con el ejercicio de los dones y hablaba de una serie de dones. Vamos a ver ahora que eso tiene un sentido porque efectivamente los dones en última instancia aparecen en el curso del culto de la Cena del Señor. Pablo había descrito una serie de dones, había explicado cómo funcionamos como un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo y en el que somos todos miembros los unos de los otros. Pablo hacía un pequeño paréntesis en el capítulo 13 de la Primera de Corintios para decir que la gente aspire a los mejores dones, pero que hay un camino superior, que es el camino del amor, y para dejar de manifiesto que sin ese amor la verdad es que los dones no significan nada, porque en última instancia los dones son algo que Dios nos da, no que deriva de nuestros propios méritos. Y después de hacer este paréntesis sobre el amor, Pablo continúa hablando de los dones. Y además va a enfatizar dos dones muy concretos y uno de ellos es el don de lenguas. Hay que decir, y esto es muy importante decirlo, que el don de lenguas es un don que ha seguido apareciendo a lo largo de la historia del cristianismo desde el siglo I, pero de manera muy excepcional. Es decir, hasta el siglo XIX, en que aparece el movimiento pentecostal, el don de lenguas es algo muy excepcional. En parte, vamos a ver que es por lo que enseña aquí Pablo, y en parte porque el don de lenguas se produce en otras religiones, es decir, lo que se llama la glosolalia técnicamente, que es que alguien habla en una lengua extraña, o la xenoglosia, es algo que se da en otras religiones. En el Islam es común en determinados grupos islámicos, como los sufíes, que en un momento determinado alguien se ponga a hablar en lenguas. En el budismo se da también en el hinduismo, con lo cual, entre lo que enseña aquí Pablo y el hecho de que puede aparecer un don de lenguas, no estoy hablando de su origen, pero evidentemente esa manifestación en religiones que no son el cristianismo, eso ha hecho que hasta el siglo XIX el don de lenguas en el seno del cristianismo se haya manifestado muy escasamente. Ocasionalmente se ha dado, pero de una manera muy escasa. Eso cambia en el siglo XIX con la aparición del pentecostalismo, que se define fundamentalmente por una cosa. Es lo único que define al pentecostalismo. En lo demás, el pentecostalismo es igual que otras denominaciones. Y es el hecho de creer en una segunda experiencia espiritual después de la conversión, que es una experiencia de plenitud a la que denominan el bautismo del Espíritu Santo, que solo tienen algunos y que se manifiesta por el don de lenguas. Y entonces
Eso diferencia a los pentecostales del resto de las denominaciones. Luego, en el resto de las cuestiones coincidirán más con unas denominaciones o con otras, pero lo que marca un pentecostal es creer que existe una experiencia después de la conversión que es superior espiritualmente a la que denominan el bautismo del Espíritu Santo y que se caracteriza por hablar en lenguas. Esa visión del pentecostalismo no tiene precedente en 19 siglos anteriores de historia del cristianismo. No ha habido nadie jamás que haya hecho referencia a un bautismo del Espíritu Santo como experiencia posterior y hablando en lenguas. Es algo desconocido a lo largo de casi 20 siglos de historia del cristianismo, más de 19 siglos. Pero es lo que marca al pentecostalismo y de ahí la importancia que se da al don de lenguas. Ahora, Pablo se encuentra con la experiencia que hay aquí. Y entonces él tiene que ser bastante claro con los corintios porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Primer punto de la exposición de Pablo, versículos del 1 al 5. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué que profeticéis y no otros dones como el hablar en lenguas? Para exhortación y para consolación. Son dones que tienen que tener una finalidad en bueno, en edificación, en algo que hace bien a la iglesia, como dice el versículo 3. ¿Cuál es el problema entre el que entrega una revelación profética y el que habla en lenguas? Pues hombre, muy sencillo, que el que en un momento determinado profetiza está entregando un mensaje que edifica, exhorta y consuela. Y el que habla en lenguas, en todo caso, se edificará a sí mismo, que bueno, siente la acción del Espíritu que le lleva a hablar en una lengua extraña, pero para el resto de la gente no hay ninguna edificación a menos que, como dice el versículo 5, alguien lo traduzca. Estamos hablando de que efectivamente para Pablo la idea del don de lenguas, que es un don genuino, es un don en el que hay un mensaje, pero si no lo traduce alguien, si no lo interpreta alguien, no tiene utilidad para la congregación. Y esto parece de sentido común, es decir, de pronto una persona está hablando y empieza a decir el famosísimo Rama Sambara, Samba Beba Ramba, Rama, porque todas suenan de este tipo, y evidentemente, pues él a lo mejor se siente muy identificado, pero para la congregación eso no sirve absolutamente de nada porque no sabe lo que está diciendo. Es más, el que lo está diciendo tampoco sabe lo que está diciendo. Y aquí Pablo dice algo de sentido común. Y dice, y a continuación lo explica. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con una doctrina? Vamos a suponer que yo voy a la congregación y hablo en la congregación. Y entonces me subo al púlpito y empiezo que es como suele sonar casi siempre esto. Y la pregunta de Pablo es, ¿y eso a vosotros de qué os sirve? Porque si efectivamente a la congregación y lo que estoy exponiendo a la congregación pues tiene una revelación o tiene el conocimiento o tiene profecía o estoy enseñando algo doctrinal, eso a la congregación le sirve, a la congregación le resulta útil, a la congregación la enseña o la amonesta, en cualquier caso la edifica. Pero si yo me pongo a hablar en una lengua que nadie traduce, ¿de qué sirve eso? Y Pablo, a continuación, vuelve
vuelve a remachar el argumento de por qué las lenguas no tienen ningún valor de carácter eclesial para toda la congregación si no son interpretadas. Y dice así, versículo 7. Ciertamente, las cosas como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y Pablo empieza hablando de las cosas inanimadas. Vamos a ver, cualquiera de ustedes que no sepa tocar el piano, suba al piso de arriba, donde hay un piano, y empiece a dar con los dedos en las teclas. A ver si alguno tiene la suerte de que le salga una melodía medianamente inteligible. Bueno, pues si una persona tocando un instrumento, Pablo aquí menciona la flauta, la cítara, sería el piano, sería la guitarra, te acercas a ese instrumento y le das al azar y no sabes lo que quieres decir con el instrumento, ¿eso de qué sirve? No tienen ninguna utilidad. Uno echa mano de una guitarra y empieza a tocar con la guitarra una melodía, puede ser cualquier tipo de melodía, pero evidentemente identificamos la melodía, eso tiene una utilidad. Pero si tú te colocas delante del piano y empiezas a dar con los dedos a ver si hay suerte y sale una composición musical, lo único que haces es algo disonante y sin sentido. Pasemos a otro ejemplo que da Pablo y es el ejemplo militar. En la época de Pablo no había radio, no había sistema de transmisiones, de manera que un ejército en el campo de batalla se movía por el sonido de la trompeta. Cuando sonaba la trompeta, sabían que había que avanzar, sabían que tenían que detenerse, sabían que tenían que retroceder, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si el que toca la trompeta en medio de la batalla no sabe tocar la trompeta y no entendemos lo que toca el que toca la trompeta, ¿qué hacemos en medio de la batalla? Si nos está diciendo que nos retiremos porque llegan refuerzos para el enemigo y nos van a aplastar, o nos está diciendo que avancemos porque la posición del enemigo es débil y ahora es el momento de avanzar, pero no entendemos cómo toca la trompeta, ¿de qué nos sirve? Y efectivamente el ejemplo de Pablo es claro. Si de pronto alguien se levanta y dice, Samaramambaramba, Abrambaramba, vamos a ver, si no le entendemos de qué nos sirve. Que está hablando y que habla algo raro y que habla algo que no entendemos es obvio, pero ¿de qué nos sirve? Y parece que Pablo habla con bastante sentido común. Continúa, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Ahora vayámonos del campo de batalla y de la trompeta militar, vayámonos de los instrumentos musicales y entremos en la conversación entre seres humanos. ¿Hay muchos idiomas en el mundo? Muchísimos. ¿Los que hablan el mismo idioma se entienden? Claro que se entienden. Si tú sabes español, me estás entendiendo ahora. Si somos dos personas que hablamos inglés o ruso o italiano, nos entendemos perfectamente. Pero si de repente ahora llega aquí un japonés y se pone a hablar, bueno, pues Tanaka seguramente lo entenderá, pero el resto es que no tenemos ni la menor idea de lo que está hablando el japonés. Simplemente desconocemos el idioma. Y Pablo dice, bueno, y que de repente os llegue un japonés y se ponga a hablar. Pues como no traduzca a alguien, ninguna. Puedes oírle y decir, pues suena bien, o qué raro suena esto, o cómo pronuncia, pero no te enteras de nada, no te va a edificar en nada. Si alguien de pronto en la congregación se levanta y se pone a hablar en lenguas y no hay quien lo interprete, ¿de qué sirve? Pues exactamente igual que si llegara un pagano y se pusiera a hablar en suajili. De nada absolutamente. Y Pablo remacha este punto en el versículo 12, porque es
evidentemente importante. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Los dones espirituales tienen un sentido y tiene un sentido que querráis abundar en ellos si es para edificar en la Iglesia. Si es para que de pronto alguien diga, hombre, el hermano Pepe se puso a hablar una lengua extraña, eso es que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No, eso puede ser muchas cosas. Desde luego no que haya sido bautizado por el Espíritu Santo, pero en cualquier caso, ¿eso en qué edifica a la Iglesia? En nada. Porque la Iglesia no entiende en absoluto lo que se ha dicho. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el don de lenguas? Pues Pablo lo explica a continuación de una manera clarísima, es algo en este sentido casi de sentido común. Y dice en el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Puesto que la idea es que queremos edificar a la Iglesia, si alguno habla en lenguas, habla en una lengua extraña, que le pida al Señor que pueda interpretarla, porque si no, para el conjunto de la Iglesia eso no sirve absolutamente de nada. Versículos del 14 en adelante. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. De nuevo, lo que dice Pablo es absolutamente de sentido común. Vamos a suponer que efectivamente tu don de lenguas es un don genuino. No es que en medio de que todo el mundo se ha puesto a gritar de manera incomprensible, pues tú de pronto psicológicamente te ves absorbido por los demás y acabas diciendo también rama masambra sambra mamabamba. Y entonces también lo dices. No, vamos a suponer que efectivamente es genuino. El Espíritu te ha hecho orar en lenguas mientras tú estás orando. Bueno, pues deberías de tener en cuenta que aparte de con el Espíritu, también tenemos que orar con el entendimiento. Y aparte de cantar con el Espíritu, tenemos que cantar también con el entendimiento. Está muy bien la referencia de Pablo a la canción aquí, porque también es común que haya mucha gente, y esto se ha dado sobre todo en las últimas décadas, en que al final, cuando canta y alaba al Señor, muchas veces no le importa lo que está cantando. Es más, hay muchas canciones que se limitan a repetir un par de frases una y otra y otra y otra vez. Y puede que estés cantando con tu espíritu, pero tu entendimiento no se lleva nada de eso, porque realmente la letra de la canción y nada, todo es lo mismo. Y de hecho, esta es una tristísima realidad en la historia del cristianismo de los años 70 para acá. Es decir, hasta los años 70 del siglo pasado, por regla general, las canciones cristianas tenían un contenido. En algún caso, incluso literariamente sublime, pero al menos tenían un contenido. A veces era muy sencillo, pero era un contenido. De los años 70 para acá, hay una forma de alabanza que se va extendiendo cada vez más en las iglesias, que es la continuación de una canción tras otra, empezando por las más movidas y luego yendo bajando hasta que vas llegando a las más lentas. Y en muchas ocasiones, sobre todo si pretendes crear un estado de emotividad, de emoción en la congregación, las primeras a lo mejor solo repiten una frase o dos o tres frases una y otra y otra y otra vez de manera absolutamente indefinida y claro, eso puede ser orar con el espíritu, pero tienen muy poco entendimiento por lo que se da. Hay casos extremos. Yo me acuerdo una vez en que tuve que ir a la entrega de unos premios cristianos y de pronto el número con el que empieza la alabanza, que tenía que ser movido,
eran unos jovencitos que salieron con mallas negras dando saltos como simios en el escenario. No lo digo esto por insultarlos, es que daban los saltos que dan los simios, exactamente igual, y iban gritando, Jesus, 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 que a mí me recordó inmediatamente esa canción que dice como los gorilas, Era la misma altura artística, estética y yo diría que espiritual. Entonces, vamos a ver, tanto si hablas en lenguas como si estás cantando, procura no cantar solo con el espíritu, intenta cantar con un poco de entendimiento. ¿Qué significa Jesus, Jesus, Jesus? Que ya sabemos que la primera parte es 3 veces Jesús en inglés. Pero el ¿qué significa? Se puede decir que es un caso exagerado, pero en cualquiera de los casos es una realidad. Y si tú de pronto te pones enfrente de la congregación y empiezas a decir Samara bamba bamba ramba ramba sambara, etcétera, eso a la congregación no le puede edificar en el entendimiento porque de entrada no se entera. Pero además, como dice el versículo 16, el que te escucha, si es inteligente, no puede decir amén. Porque ¿cómo va a decir amén a algo que no ha entendido? Y yo recuerdo que la primera vez que escuché este argumento a una señora semianalfabeta, pero que conservaba el sentido común, me pareció un argumento poderosísimo. Porque dijo, yo es que no puedo decir amén a una oración que no sé lo que han dicho, y tiene toda la razón del mundo. El primero, el sujeto, a lo mejor ha dicho algo, pero como no se ha interpretado, no lo entendemos. Segunda posibilidad, el sujeto está en la emotividad y no ha dicho nada más que tonterías, como el niño que no sabe hablar y se acerca a su papá o su mamá y el niño hace porque quiere comunicarse, pero no se puede comunicar. ¿Y a eso vas a decir amén? O incluso, en el peor de los casos, pudiera ser una persona que habla por un espíritu que no es el Espíritu Santo. ¿A eso vas a decir amén? Evidentemente no. Es decir, las razones que da Pablo son tremendas. Y claro, uno se espera que en ese momento sobre Pablo caiga la objeción que hemos oído algunos en infinidad de ocasiones. Y es la objeción de eso te pasa porque tú no has tenido la experiencia gloriosa de hablar en lenguas. Y como no la has tenido, no lo entiendes y además piensas solo como humano. Y ahí entra Pablo y desmonta totalmente el argumento porque dice en el versículo 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y aquí aparece una faceta de la personalidad de Pablo que es muy interesante. Cuando yo estoy orando, yo hablo con mucha frecuencia en lenguas, seguro que mucho más que muchos de vosotros, pero no lo hago en la iglesia. ¿Y por qué no lo hago en la iglesia? Porque no tengo un don de interpretación y cuando estoy en la iglesia, yo prefiero decir 5 palabras que sirvan para edificar a la iglesia a 10.000 palabras que no entienda nadie. Yo comprendo perfectamente el argumento de Pablo porque es mi propia experiencia personal. Es decir, yo he estado orando en multitud de ocasiones y he empezado a hablar en lenguas que no entendía. En alguna ocasión, orando en lenguas, incluso yo mismo me quedaba sorprendido de lo que estaba diciendo, porque recuerdo en varias ocasiones que lo que yo estaba orando rimaba. O sea, era como un himno, era como una poesía porque rimaba, pero yo no lo entendía, no entendía esa lengua. En alguna ocasión, de manera muy especial, yo he empezado a orar en lenguas, en privado siempre, y de pronto he empezado a cantar en lenguas, y la canción tenía una armonía, tenía un sonido que yo desconocía,
Y además rimaba, es decir, yo estaba cantando un himno y no tengo ni idea del himno que estaba cantando. Yo conozco esa experiencia y puedo entender que Pablo diga, en lenguas yo he orado más que la mayoría de vosotros. Pero al mismo tiempo comparto lo mismo que dice aquí Pablo. Jamás he hecho eso en el seno de una congregación. ¿Por qué? Por las mismas razones que Pablo. ¿De qué sirve que yo me suba al púlpito y en un momento determinado empiece a hablar en lenguas, aunque esas lenguas, el que las oye se dé cuenta de que riman? No es el samrabamba, no. Aquí notas que es un lenguaje articulado y encima rima. Es decir, tiene una estructura especial. ¿O de qué sirve que en un momento determinado yo empiece, como me ha pasado en alguna ocasión, no muchas, pero sí en algunas ocasiones, empiece a hablar en lenguas y de pronto empiece a cantar en lenguas una melodía que desconozco, que es armónica y que además también rima? No sirve de nada. Y no sirve de nada porque no puede edificar a la congregación. Hombre, a lo mejor hay algún hermano no muy espabilado que dice qué maravilla lo que está cantando, no sé qué, a ver si le ponemos letra y lo cantamos o algo así. Pero en términos generales, eso no sirve de nada para la congregación, no entienden nada. Y yo coincido con Pablo en que es muchísimo mejor que si te diriges a la congregación, aunque le digas una frase de 5 palabras, se entienda y la pueda edificar, que no que le sueltes 10.000 palabras y que no se entere de nada. Es decir, lo que aquí dice Pablo, a mí personalmente me parece inatacable. Pero claro, el versículo que viene a continuación es un versículo en el que Pablo te da la típica bofetada, que como te la da con amor, pues casi casi no te das cuenta de ello, pero es terrible. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, ¿no os dais cuenta que con esa visión que tenéis de las lenguas, que nadie entiende, lo único que queda de manifiesto es que sois unos niños y que pensáis y que actuáis como niños? Hombre, tenemos que ser como niños en cuanto a la malicia. Deberíamos tener la inocencia, la bondad, el candor de un niño, pero tendríamos que ser al mismo tiempo maduros a la hora de pensar. No es cuestión, como en algunos grupos de este tipo, donde de pronto la gente dice que va a ser niño y entonces llega a la iglesia y se pone a lloriquear como si fuera un bebé, o hacer sonidos como niños, o cosas de ese tipo. No. Cuando se habla de que seamos como niños, se está hablando fundamentalmente de la ausencia de malicia. Pero se espera de todos nosotros que seamos maduros cuando pensamos. Tenemos la cabeza para algo más útil que ponernos un sombrero. Y evidentemente cualquiera que piensa un poco se da cuenta de que todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora es absolutamente de sentido común. Pero por si alguien no se ha enterado bien, Pablo vuelve a insistir en ello. Versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirá, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pues sí. Si efectivamente ahora mismo alguien entra en la iglesia y todo el mundo, en vez de estar orando en español, en este caso, o en inglés, en otros, están y además a gritos, pues la reacción normal de aquel que no es creyente es que lo vea y que diga, estáis locos. Es de sentido común. Ahora, ¿qué sucede si se entiende lo que se dice? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso pasa con las lenguas, pero ¿qué pasa si de pronto
hay una persona que tiene una profecía en un momento determinado. Supongamos que incluso todos en esa reunión acaban teniendo una profecía. Pues es muy posible que el incrédulo escuche aquello y se quede sorprendido de lo que oye, e incluso es posible que postrándose sobre el rostro adore a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hay una diferencia inmensa, pero con una enorme lógica. Y aquí viene otra cosa que es enormemente importante y que nos dice cómo era esa reunión de cena del Señor de la iglesia primitiva. Dice así en el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Fíjense en este versículo porque es muy importante. Por regla general, los cultos suelen tener una estructura. Es algo que no existía en el siglo I, y me voy a detener algo más en este versículo, pero que hoy en día existe. No es la misma estructura la de un culto católico que la de un culto episcopal, que la de un culto bautista, que la de un culto pentecostal, etcétera. Pero todos los cultos tienen una estructura, porque a partir del siglo IV el cristianismo se ve muy envenenado de paganismo. Y entonces, en lugar de ser un culto libre, como aquí describe Pablo, es un culto en el cual lo que sucede es que hay una estructura. Esa estructura, para los que vengan del catolicismo, en la misa está clarísima. La misa, desde que empieza hasta que acaba, tiene una estructura, hasta con lo que tienen que decir los fieles, lo que tiene que decir el oficiante, y es reconocido. Cuando llega la Reforma, buena parte de esa estructura se arroja por la borda, lógicamente, pero sigue quedando mucho de un pozo católico de más de un milenio. Y entonces nuestros cultos suelen tener una estructura, que es distinto de que tengan un orden, pero suelen tener una estructura. Ahora, ¿cómo era esa reunión de esa iglesia primitiva? Cuando reunís, dice Pablo, cada uno tiene algo. Todos tienen algo. Seguramente era más fácil porque, claro, las reuniones eran en casas, eran reuniones pequeñas de gente y era un culto libre. ¿Y qué pasa cuando os reunís? Bueno, pues hay gente que tiene una canción. La idea de un canto coral, de un canto de toda la iglesia, es algo que empieza con la Reforma ya en el siglo XVI. Sabemos que había himnos en el cristianismo primitivo, pero es posible que alguien de pronto empezara a entonar un himno y el resto se uniera, pero aquí hay alguien que de pronto empieza con un salmo. Hay gente que trae doctrina. Hay gente que efectivamente dentro de esa reunión tiene una enseñanza. Hay gente que tiene lengua. Hay gente que tiene revelación. Hay gente que tiene interpretación. En ese culto el Espíritu Santo se mueve con libertad y la gente se mueve con esa libertad. Está luego la cena del Señor, etcétera. Y Pablo dice, pero hágase todo para edificación. Porque esto es verdad que sobre el papel suena muy bien, pero claro, si tienes a una persona que por costumbre todos los domingos empuja a la gente a cantar el himno 75, ya eso no es normal. Es que se ve que quiere escuchar todos los domingos el himno 75. Y si hay una persona que todos los domingos se levanta en medio de la congregación y habla de Juan 3:16, pues eso tampoco es normal. Entonces, aquí todo se tiene que hacer para edificación. No para que nos demos cuenta de que hay una hermana que tiene bonita voz o un hermano que transmite cosas que son interesantes o que hay uno que habla en lengua. Nuestro culto es un culto de todos, donde la gente trae algo. Y siendo pequeño, además, pues seguramente todos traían algo a ese culto de estar delante del Señor antes de la cena del Señor, pero que se haga para edificación. ¿Y qué significa esto? Versículos del 27 en adelante. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres,
y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hay gente que efectivamente tiene ese don de lenguas, de glosolalia. Bueno, pues que en el curso del culto lo compartan un par de personas o como sumo tres. Y por turno, ¿eh? No que se me pongan los tres a hablar, samarabamba, ramba, samara. No, se levanta uno, habla en lenguas, se sienta, habla otro, por turno, y tiene que haber quien interprete el don de lenguas. Y si no hay quien lo interprete, versículo 28, en la iglesia que se calle. Y luego, eso sí, el don lo puede utilizar o bien mentalmente para sí mismo y para Dios, o en las oraciones que tenga privadas, cuando aparezca, etcétera, etcétera. Pero si no hay intérprete, en la iglesia que se calle. Que alguien me diga a mí si estos dos versículos es lo que se aplica en las iglesias pentecostales. ¿Por qué? Ni por aproximación. Te puedes encontrar a varias personas que supuestamente hablan en lenguas y a la vez, y no he visto jamás interpretar a nadie en una iglesia pentecostal cuando se usaba el don de lenguas. Fuera de la iglesia pentecostal tampoco. Pero eso es totalmente contrario a la enseñanza de Pablo. Siguiente cuestión. Y los profetas, versículo 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué pasa con los profetas? En medio de la congregación seguramente dedicaban menos tiempo a cantar que nosotros ahora y a otras cosas, pues de pronto había gente que se levantaba que supuestamente tenía un mensaje profético que comunicar, que en contra de lo que suele creerse la gente, casi nunca es un anuncio del futuro. Es más bien un anuncio de cómo se interpreta el presente. ¿Qué hacemos con los profetas? Bueno, pues muy sencillo. Que hablen dos o tres, como en el caso de lenguas, a lo sumo, y que los demás juzguen. Es decir, aquí no es que uno se levanta y dice, el Señor me ha dicho no sé qué, y todos son tan bobos que se lo creen. No, aquí en la congregación lo escuchamos y todos los demás juzgamos. Y decimos, hombre, pues el hermano Pepe, no digo yo que no se crea que el Señor se lo ha dicho, pero eso que dice, no, eso no es del Señor, es su imaginación, su estado de ánimo, lo está pasando muy mal, tiene una crisis familiar, lo que sea, y la congregación lo ve y se lo dice. Y si en un momento determinado en lo que habla el primero, pues otro profeta se levanta y le dice, mire hermano, déjelo y tal, calla el primero, habla el siguiente. Como dice el versículo 21, podéis profetizar uno por uno, pero la única finalidad de la profecía es que todos aprendan y todos sean exhortados. De manera que esto es tremendamente importante. Y finalmente, como dice el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aquí no se te levanta de pronto uno de los supuestos profetas, como pasa hoy en día, y te dice, este año que empieza mañana será un año de grandes bendiciones. Y fue el año del coronavirus. Y eso me tocó verlo en grabaciones de YouTube, que son muy crueles, porque te guardan lo que has dicho, y me tocó verlo a supuestos profetas, que evidentemente tienen de profetas, vamos, lo de cantante de rock que pueda tener yo. O de pronto de nuevo aparece el profeta y en el curso de una carrera electoral en un país de Hispanoamérica te dice, y el próximo presidente de este país va a ser una mujer, porque la mujer era conocida del supuesto profeta. La mujer no llegó al 1% de los votos. Si efectivamente la gente tuviera discernimiento, no volvería a escuchar a estos estafadores, pero no tiene discernimiento, los sigue escuchando, se cree lo que dicen y además les manda dinero. Y Pablo dice, no, si aparece un profeta y tal, etcétera, 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 que juzguen todos. Porque además,
Esto es para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y cuando no se aprende espiritualmente y no se exhorta, lo más seguro es que tenemos una estafa espiritual por delante. Por cierto, el día 13 y 14 de este mes llevan repitiendo desde hace meses que como hay una luna de sangre, pueden ustedes esperar pues el arrebatamiento y demás cosas de este tipo. Yo creo que en esa fecha estoy todavía aquí, que no se le ocurra a nadie pensar que yo he sido arrebatado y por eso no me ven el domingo, y sin embargo ustedes, que son una recua de infieles, se quedan en la iglesia. ¿Eh? O sea que, primero, no se preocupen por lo que va a pasar la noche del 13 al 14, porque salvo el eclipse de luna no va a pasar nada. Y no, vamos, no, nada no más malo de lo que pasa habitualmente, quiero decir, y desde luego ni estén inquietos por eso, hagan sus planes tranquilamente para el día 15 y si yo no he regresado para el 13, 14 y no me ven ustedes ese domingo, no se inquieten que con seguridad no me he ido con el Señor, al menos no creo que vaya a ser el caso y ustedes se han quedado aquí pobrecitos. Lo que cuenta Pablo es tremendamente importante. Y fíjense en esto, porque cuando uno lo coloca como un espejo delante de lo que es la vivencia de muchas iglesias de todos los domingos, es muy distinto. El culto era algo de lo que todos se sentían parte. Y en ese sentido, cuando llegaba el culto, había gente que tenía un salmo, que tenía doctrina, que tenía lengua. Sabemos que había enseñanza por alguna descripción que hemos visto en Hechos y estaba también la cena del Señor. Y es muy interesante. Es decir, el culto fundamentalmente consistía en una enseñanza, con un culto libre de participación de la gente. Por supuesto había alabanza, pero había profecía, había compartir pasajes, etcétera, y la cena del Señor. Ese era el culto del siglo primero. Ahora bien, Pablo es muy claro. Vamos a ver, el Señor quiere que seamos como niños, pero quiere que seamos como niños en la malicia, no que seamos tontos, no que seamos maleables, no que nos lleven a donde quiera, como sucede con los niños. Esa no es la parte de la naturaleza del niño que quiere el Señor, quiere que seamos maduros a la hora de pensar. Y si somos maduros a la hora de pensar, hay cosas que nos damos cuenta enseguida de que no pueden ser. No tiene sentido el ejercicio de un don que no edifique a la iglesia. Si alguien evangeliza, o pastorea, o profetiza, o sirve, o administra, o enseña, hay una edificación de la iglesia. Pero si de pronto un hermano o una hermana se pone a hablar en una lengua que no entiende ni él, no hay ningún tipo de edificación para la iglesia. Y eso lo podemos ver continuamente. Vete a comprar unos zapatos, que te atienda un coreano en coreano y vas a ver tú cómo solucionas la historia. Es decir, eso es algo de sentido común. Segundo, y Pablo vuelve a remacharlo, los dones son para edificación. Los dones no son para lucimiento personal. No es para que se vea lo bien que toco la guitarra. No es para que se vea lo bien que coloco las sillas. No es para que se vea lo bien que predico. No es para que se vea lo supuestamente bien que pastoreo, etcétera, 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 etcétera. Buscan servir al Señor y edificar a la iglesia. Y cuando realmente esos dones no actúan y no ejercen a través del amor, no sirven de nada. Aunque de pronto un día un hermano convocara a toda la iglesia y dijera: todo lo que tengo lo voy a repartir entre la gente de la iglesia. Si eso no ha sido motivado por el amor, no sirve de nada. Hombre, a lo mejor tienes suerte y te tocó un buen televisor y te vas muy contento a tu casa. Sí, pero a efectos reales, ante el Señor, eso no es nada. Y Pablo lo ha dejado establecido. Y por lo tanto, esa es una cuestión que hay que tener absolutamente en cuenta a la hora de lo que es el servicio de la cena del Señor. Hay un párrafo que queda aquí de unos pocos versículos
que creo que los vamos a ver porque me puedo tomar todavía 3 o 4 minutos y acabamos el capítulo. Y dice así en el 33 al final: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Última cuestión que señala Pablo. No permito, y esta sería la buena traducción, que las mujeres anden parlanchineando en el culto. No está hablando en sí de hablar. De hecho, hemos visto que habla de cómo las mujeres en el culto hablan y profetizan. Incluso hablaba del velo cuando la mujer ora y profetiza. Una mujer puede orar mentalmente en el culto. Yo oro mentalmente buena parte del culto para que el culto vaya bien, para que lo que yo tengo que hacer salga bien, etcétera. De manera que a veces no estoy en la alabanza porque estoy orando, y eso lo podría hacer una mujer, pero no se puede profetizar en silencio. De manera que las mujeres hablaban. Ahora, lo que Pablo no quiere bajo ningún concepto es que las mujeres estén interrumpiendo el culto porque no se han enterado de algo, porque tienen que hablar de otra cosa con otra mujer, etcétera, etcétera, etcétera. No les es permitido. La traducción buena sería esa: parlanchinear, cotorrear, chismorrear, verbos semejantes darían el sentido. Bueno, pero es que de pronto ha surgido algo que es muy importante, supuestamente como para interrumpir el flujo, el fluido del culto. Pues que lo pregunten en casa a sus maridos, ni siquiera en el culto, ¿eh? Porque claro, si no se lo pregunta a la hermana Pepita que está al lado, pero empieza a preguntarle al marido: tú te has fijado en esto, te has fijado en lo otro, qué pasa con esto, etcétera, el efecto de carácter disturbador en el culto es el mismo. Alguno dirá: pues Pablo era un misógino, Pablo era un machista, porque esto lo hacen también los hombres. Sí, pero menos que las mujeres. Quizá yo soy un misógino como Pablo, o quizá me he subido muchas veces al púlpito y observo perfectamente cuando hay alguien que en medio de una exposición, que además no puedes perder el hilo, de pronto se pone a hablar con otra persona que tiene al lado, y suelen ser mujeres. Ahora, no está mal que la mujer que no ha entendido algo quiera entenderlo. No solo es que no está mal, es obligado que lo quiera entender. Bueno, pues cuando en un momento determinado se encuentre en esa situación, como dice Pablo aquí en el versículo 35, en casa se lo pregunta a su marido. O al acabar el culto se lo pregunta al predicador. Pero evidentemente que no me trastorne el orden del culto. Y es curioso que es lo último que dice Pablo. Pablo ha hablado de todo lo que se puede hablar y finalmente llega a ese punto. Y al final, Pablo dice algunas cosas que son tremendas. Versículo 38. El que no se quiera enterar, que no se entere. O sea, ya sé yo que lo que estoy diciendo aquí hay gente que no le va a gustar. Bueno, pues el que no se quiera enterar, si no se entera, peor para él. Segundo, procurad profetizar, que es un gran don, pero no impidáis hablar en lenguas. De aquí no se deduce una prohibición de hablar en lenguas, se deduce la prohibición de hablar en lenguas sin interpretación. En el culto, que es muy distinto. Recordad, y esto es tremendamente importante, recordad, haced todo decentemente y con orden. El decentemente no tiene que ver con el tipo de vestido que puedan llevar los hermanos, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con el hecho de hacer las cosas de manera decorosa, hacedlas bien, que no cuesta hacerlas bien, y hacedlas con orden. Y como ven, el capítulo es muy jugoso. Como tienen ustedes una reunión
y la tienen en 5 minutos, lo vamos a dejar aquí, pero la semana que viene procuraré que la exposición sea un poquito más breve y entonces las preguntas que les hayan surgido hoy las podamos ver con las de la exposición de la semana que viene, pero reflexionen, porque verdaderamente es muy sustancioso, lo que Pablo cuenta desde 1 Corintios 11, 12, 13 y 14 para ver la idea que él tiene de cómo actúan los dones en la iglesia y de lo que es una reunión de iglesia. No, eso no quiere decir que lo que no sea exactamente esto esté mal, pero deberíamos reflexionar sobre cómo hacer las cosas cada vez mejor y cómo efectivamente aquí hay una visión de los dones actuando que no es la visión jerárquica que existe en buena parte de las confesiones cristianas y que no es la idea de algo muy ortopédico y muy marcado, porque efectivamente el espíritu actúa, el espíritu se mueve como quiere, el espíritu actúa en distintos hermanos y en distintas hermanas y el espíritu lo hace decentemente y con orden. ¿No? El hecho de que actúe el espíritu no significa que la gente enloquece, da saltos, grita o habla en lenguas que no entiende. Eso es algo que no tiene nada que ver con lo que está aquí contando Pablo.